Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Salmo 27 de David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos, mis adversarios y enemigos, los que tropezaron y cayeron. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Sí, Él me cobijará en su tienda de campaña en el momento del peligro. Me ocultará al amparo de su carpa y me afirmará sobre una roca. Por eso tengo erguida mi cabeza frente al enemigo que me hostiga. Ofreceré en su carpa sacrificios jubilosos y cantaré himnos al Señor. Escucha, Señor, yo te invoco en voz alta. Apiádate de mí y respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste: busquen mi rostro. Yo busco tu rostro, Señor. No lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor. Tú que eres mi ayuda, no me dejes ni me abandones, mi Dios y mi Salvador. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Indícame, Señor, tu camino y guíame por un sendero llano. No me entregues a la furia de mis adversarios, porque se levantan contra mí testigos falsos, hombres que respiran violencia. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. 365 días al encuentro con la palabra de Dios. Día 66. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 5. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí, vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Mientras Jesús estaba en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, se postró ante él y le rogó: «Señor, si quieres, puedes purificarme».
Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: «Lo quiero, queda purificado». Y al instante la lepra desapareció. Él le ordenó que no se lo dijera a nadie, pero añadió: «Ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio». Su fama se extendía cada vez más y acudían grandes multitudes para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. Un día, mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para curar. Llegaron entonces unas personas transportando a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para llevarlo ante Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver su fe, Jesús le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse: «¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o levántate y camina? Para que sepan ustedes que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados», dijo al paralítico: «yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa». Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios diciendo con gran temor: «Hoy hemos visto cosas maravillosas». Después, Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús: «¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores?». Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: «No son los sanos que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan». Luego le dijeron: «Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración, lo mismo que los discípulos de los fariseos. En cambio, los tuyos comen y beben». Jesús les contestó: «¿Ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del esposo mientras él está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado, entonces tendrán que ayunar». Les hizo además esta comparación: «Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se romperá el nuevo y el pedazo sacado a éste no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino en odres viejos, porque hará reventar los odres. Entonces el vino se derramará y los odres ya no servirán más. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie, después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice: el añejo es mejor». Del libro de Josué, capítulo 3. A la madrugada del día siguiente, Josué y todos los israelitas partieron de Sitim. Cuando llegaron al Jordán, se dispusieron a pasar la noche allí antes de cruzar. Al cabo de 3 días, los escribas recorrieron el campamento, dando esta orden al pueblo:
Cuando vean el arca de la alianza del Señor, su Dios, y a los sacerdotes levitas que la transportan, muévanse del lugar donde están y síganla. Pero dejen entre ustedes y el arca una distancia de 1000 metros aproximadamente, y no se acerquen a ella. Así sabrán por dónde tienen que ir, porque ustedes nunca pasaron por este camino. Josué dijo al pueblo: Purifíquense, porque mañana el Señor va a obrar maravillas en medio de ustedes. Después dijo a los sacerdotes: Levanten el arca de la alianza y pónganse al frente del pueblo. Ellos la levantaron y avanzaron al frente del pueblo. Entonces el Señor dijo a Josué: Hoy empezaré a engrandecerme a los ojos de todo Israel, para que sepan que yo estoy contigo, como estuve con Moisés. Ahora ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza: cuando lleguen al borde del Jordán, deténganse junto al río. Josué dijo a los israelitas: Acérquense y escuchen las palabras del Señor su Dios. Y añadió: En esto conocerán que el Dios viviente está entre ustedes, y que Él expulsará delante de ustedes a los cananeos, los hititas, los givitas, los pericitas, los girgasitas, los amorreos y los jebuseos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Ahora elijan a 12 hombres entre las tribus de Israel, uno por cada tribu. Y apenas los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra apoyen sus pies sobre las aguas del Jordán, éstas se abrirán, y las aguas que vienen de arriba se detendrán como contenidas por un dique. Cuando el pueblo levantó sus carpas para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza iban al frente de él. Apenas llegaron al Jordán y sus pies tocaron el borde de las aguas, el Jordán se desborda por sus 2 orillas durante todo el tiempo de la cosecha. Las aguas detuvieron su curso. Las que venían de arriba se amontonaron a una gran distancia, cerca de Adam, la ciudad que está junto a Sartán, y las que bajaban hacia el mar del Arabá, el mar de la sal, quedaron completamente cortadas. Así el pueblo cruzó a la altura de Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían inmóviles en medio del Jordán, sobre el suelo seco, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán. El libro de Josué, capítulo 4. Cuando todo el pueblo terminó de pasar el Jordán, el Señor dijo a Josué: Elijan a 12 hombres del pueblo, uno por cada tribu, y ordénenles lo siguiente: Retiren de aquí 12 piedras, tómenlas del medio del Jordán, del mismo lugar donde estaban apoyados los pies de los sacerdotes. Llévenlas con ustedes y deposítenlas en el lugar donde hoy van a pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había hecho designar entre los israelitas, un hombre por cada tribu, y les dijo: Vayan hasta el medio del Jordán, ante el arca del Señor su Dios, y cargue cada uno sobre sus espaldas una piedra, conforme al número de las tribus de Israel, para que esto quede como un signo en medio de ustedes, porque el día de mañana sus hijos les preguntarán: ¿qué significan para ustedes estas piedras? Y ustedes les responderán: las aguas del Jordán se abrieron ante el arca de la alianza del Señor. Cuando ella atravesó el Jordán, se abrieron las aguas del río, y estas piedras son un memorial eterno para los israelitas. Los israelitas cumplieron la orden de Josué. Retiraron 12 piedras de en medio del Jordán, según el número de las tribus de Israel, como el Señor se lo había ordenado a Josué. Las trasladaron hasta el lugar donde iban a pasar la noche y las depositaron allí. Después, Josué hizo erigir 12 piedras en medio del Jordán,
en el lugar donde se había apoyado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, y allí quedaron hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron de pie en medio del Jordán hasta que se cumplió todo lo que Josué comunicó al pueblo por orden del Señor, conforme a las instrucciones que Moisés había dado a Josué. El pueblo se apresuró a pasar, y cuando terminó de hacerlo, también pasó el arca del Señor con los sacerdotes al frente del pueblo. Delante de los israelitas cruzaron los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés, equipados con sus armas, como lo había dispuesto Moisés. Eran cerca de 40,000 guerreros adiestrados, que avanzaban delante del Señor, preparados para combatir en la llanura de Jericó. Aquel día, el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y desde entonces lo respetaron como habían respetado a Moisés durante toda su vida. Luego el Señor dijo a Josué: ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Entonces Josué ordenó a los sacerdotes que llevaban el arca, salgan del Jordán. Y cuando éstos salieron, apenas sus pies tocaron el suelo firme, las aguas del Jordán volvieron a su cauce y prosiguieron su curso como antes, por encima de sus bordes. El pueblo salió del Jordán el día 10 del primer mes y estableció su campamento en Gilgal, en el extremo oriental de Jericó. Josué hizo erigir en Gilgal las 12 piedras que habían sacado del Jordán. Y dijo a los israelitas: cuando los hijos de ustedes, el día de mañana, pregunten a sus padres qué significan estas piedras, ustedes les darán la siguiente explicación: Israel pasó por el cauce seco del Jordán, porque el Señor, su Dios, secó las aguas del Jordán delante de ustedes, hasta que pasaron como había secado las aguas del Mar Rojo delante de nosotros, hasta que terminamos de pasar. Lo hizo así para que todos los pueblos de la tierra reconozcan qué poderosa es la mano del Señor, y ustedes teman siempre al Señor, su Dios.